Mi nombre es Rosa, soy doctora en química e imparto clases de química orgánica. Este es un curso que está destinado a alumnos de química, de farmacia, de biología, de bioquímica, algunas ingenierías que dan orgánica 1, algunos dan orgánica 2 y 3, pero esto es materia de orgánica 1 y tenemos los temas que veis por delante, tema de alcanos, haluros de alquilo, alquenos, tanto síntesis como reactividad, igualmente para alquinos, hidrocarburos aromáticos, alcoholes, carbonilos y ácidos carboxílicos y derivados. Principalmente estos son los temas que vamos a dar en este primer curso. Habrá más cursos más adelante de espectros de RMN, de infrarrojo, de ultravioleta y podréis seguirme si os interesa, ¿vale? En primer lugar, vamos a comenzar con la reactividad de alcanos. La reactividad de alcanos pues es variada. Podemos hablar de reacciones de combustión. Sabemos que una reacción de combustión es aquella donde un hidrocarburo, que además de carbono e hidrógeno puede contener oxígeno, nitrógeno u otro elemento, pero principalmente carbono e hidrógeno, voy a poner un hidrocarburo cualquiera, C3H8, estaríamos hablando del propano. Y una reacción de combustión es aquella en la que un hidrocarburo es sometido a oxígeno para dar lugar a CO2 y agua. Esto probablemente lo habéis visto en otras asignaturas, no es tanto de interés para esta asignatura de química orgánica, pero simplemente por comentarlo. Si tenemos 3 carbonos aquí, tenemos que ajustar la reacción poniendo únicamente números en estas posiciones, que serían los coeficientes estequiométricos, y ya tendríamos ajustado ahí el número de carbonos. Para ajustar los hidrógenos, si tengo 8 hidrógenos aquí en los reactivos y tengo aquí 2 en los productos, ¿por qué número multiplico ese 2 para tener 8? Pues por 4. En cuanto a los oxígenos, si aquí tengo 3 por 2, 6 oxígenos y aquí 4 por 1, 4, en total tengo 10. ¿Por qué número multiplico el 2 para que me dé 10? Por 5. Así tendríamos la ecuación química ajustada. La segunda reacción que hay en alcanos es la pirólisis, pero esta sí que no es de interés para nuestra asignatura. Lo que sí nos interesa es la reactividad para formar haluros de alquilo. Cuando hablamos de haluros o halogenuros de alquilo, nos referimos a compuestos que tienen carbono, hidrógeno y algún halógeno. Haluros de alquilo. Se suele representar como RX, siendo X el halógeno flúor, cloro, bromo o yodo. Flúor normalmente no se utiliza porque el flúor es explosivo, pero en el papel pues no nos importa. Lo más habitual es utilizar bromo o cloro. ¿Cómo se hacen estas reacciones de formación de haluros de alquilo? Vamos a partir de un alcano y lo vamos a someter a bromo 2 o cloro 2, puedo ponerlo aquí delante, tanto si lo ponemos encima de la flecha como aquí sería lo mismo. X2 siendo bromo o cloro lo más habitual y en unas condiciones especiales o con radiación, HNU, puede poner luz, peróxidos o temperaturas muy elevadas. Y en este caso, pues lo que vamos a hacer es formar esos haluros de alquilo. Esos haluros de alquilo pueden contener uno o más halógenos, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros nos vamos a centrar en la monohalogenación de alcanos. ¿Qué quiero decir con monohalogenación? Voy a poner un compuesto muy sencillo, CH4, el metano. En el caso del metano, yo tengo 4 hidrógenos. Esos 4 hidrógenos, al ponerlo en presencia de bromo o de cloro y con condiciones de radiación, yo puedo sustituir uno de los hidrógenos por un halógeno y por tanto me quedaría CH3 bromo. Puedo sustituir 2 de los hidrógenos por 2 bromos, puedo sustituir 3 o puedo sustituir los 4. Esto sería, bromo 4. Pues estos serían los compuestos que me daría si yo hago la halogenación de este compuesto. Son 4. ¿Cuál se formaría en mayor proporción o menos? No nos interesa porque, insisto, nos vamos a centrar en la monohalogenación. Es decir, vamos a sustituir algún hidrógeno de la molécula por un único bromo o un único halógeno, así hablando en general. Si nosotros tenemos un compuesto algo más complicado, pues, por ejemplo, este, CH3,
CH2, CH3. Como ya no tenemos únicamente un carbono, sino que tenemos más de uno, pero al hacer una halogenación, una monohalogenación, solamente sustituiremos uno de ellos, o bien este hidrógeno, uno de estos tres, o bien uno de estos dos, o uno de estos tres. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos dos CH3 de los extremos son equivalentes. Entonces, poner el producto de la halogenación en el primer carbono, CH2 bromo, únicamente en S, o ponerlo en el último lugar, me estaría dando lugar al mismo compuesto. ¿Vale? Entonces, este no lo contemplaríamos porque sería el mismo, sería el 1-bromopropano. El segundo que sí obtendríamos sería este, donde pondríamos el bromo en esa posición central. Entonces tendríamos dos productos de monohalogenación, a diferencia de lo que ocurría en el caso anterior del metano, donde solamente teníamos un carbono y por tanto solamente íbamos a tener un producto. ¿Cómo es este mecanismo? El mecanismo de la halogenación va por vía radicalaria. Es una vía radicalaria o en algunos lugares he visto radicálica, así que como lo tengáis es lo mismo. Y una cosa en la que quiero hacer un inciso primero, ahora volvemos al mecanismo, es si sabéis la diferencia entre una rotura homolítica y una rotura heterolítica. Rotura homolítica o rotura heterolítica. Voy a comenzar con la heterolítica, porque la heterolítica la tenemos un poquito más vista. Si nosotros tenemos un enlace entre dos átomos A y B, sean del tipo que sea, sean metales o no metales, lo que sea, el caso es que cada enlace, como sabréis, está compuesto por dos electrones. Los electrones continuamente están orbitando alrededor de esos átomos, no están en unas posiciones localizadas, pero es verdad que la mayor parte del tiempo se encuentran entre los dos integrantes de ese enlace. Concretamente, no están equidistantes de los dos átomos, sino que están la mayor parte del tiempo más cerca de uno de ellos. Yo voy a suponer que B es el elemento más electronegativo. Cuando digo más electronegativo, si pensamos en la tabla periódica, sabéis que tiene una pinta tal que así, aproximadamente, pues cuanto más a la derecha nos movamos y más hacia arriba, nos encontraremos el elemento más electronegativo. Ese símbolo es el que representa la electronegatividad. Entonces, en este caso, como para mí B va a ser el elemento electronegativo, los dos electrones van a estar más cerca, normalmente, de ese elemento B que de ese elemento A. Cuando un enlace se rompe, en general, los dos electrones van hacia el elemento más electronegativo. ¿Y esto daría lugar a qué? Pues daría lugar a que A se quedara sin esos electrones y se formaría un catión y B, con esos dos electrones, formaría un anión. Por tanto, en una rotura heterolítica lo que tenemos son iones. Sin embargo, en una rotura homolítica, lo que va a ocurrir es que los dos electrones, estén equidistantes o no, los dos electrones se van a mover no de manera heterolítica, que significa de manera desigual, uno se lleva dos y el otro no se lleva ninguno, sino que esto va a ser igual para los dos. Fijaos que estoy poniendo una flecha de media punta. Eso quiere decir que no se están moviendo los dos electrones para el mismo sitio, sino que B se queda con uno y A se queda con otro. Esto da lugar a que A y B se conviertan en radicales. Entonces, la reacción que nosotros vamos a tener aquí es de este tipo, es de roturas homolíticas y va a tener tres etapas. Vamos a empezar con la etapa 1. En la etapa 1 tenemos esta molécula de X2, que será bromo 2 o cloro 2. Voy a coger el bromo, por ejemplo, y una molécula de bromo es bromo unido a otro bromo. Si lo pongo en presencia de una radiación, lo que va a ocurrir es que este bromo se convierte en un radical y este también. Entonces tendremos dos bromo radical. Esa etapa es la etapa de iniciación. La segunda etapa, la etapa 2, es la de propagación. En la propagación tenemos dos subetapas.
La etapa A, ¿en qué consiste? Pues ya vamos a coger nuestro compuesto. Vamos a suponer que es el metano. Entonces nuestra reacción sería, la pongo por aquí, CH4 más bromo 2 en presencia de HNu para dar el compuesto monohalogenado CH3 bromo. Este es el compuesto que es el único que vamos a poder formar porque solo tenemos un carbono. Ese es el que vamos a formar de esta manera. Ahora vamos a tener aquí el metano, CH4. No lo voy a poner como CH4 porque quiero que veamos el enlace. Entonces voy a poner CH3 y un enlace a un hidrógeno que esté ahí separado para poder ver cómo es esa unión. Si ahora tenemos aquí que esto reacciona con un bromo radical, pues como este carbono se lleva un electrón y este hidrógeno se lleva un electrón, al final lo que tenemos es esto por aquí y esto por aquí. Y este, con los dos electrones que tiene cada uno, se van a unir. Y entonces nos va a dar HBr, que no nos interesa como producto, y nos va a quedar nuestro compuesto en forma de radical. Una vez que tenemos esa etapa A hecha, ahora vendría la etapa B, donde tenemos nuestro radical que al ponerlo en presencia de bromo 2, un electrón para acá, un electrón para acá, esto nos formaría bromo radical y bromo radical, pues ya hace que este y uno de los dos ya dé nuestro compuesto esperado, que sería en este caso el bromometano o el bromuro de metilo. También nos quedaría por aquí este como radical. Ya habríamos obtenido el compuesto, pero en estas reacciones siempre hay una tercera etapa, que es la etapa de terminación, donde todos los radicales reaccionan con todos los radicales. ¿Cuáles son todos los radicales que tenemos? Bueno, pues tenemos este y tenemos este. Estos están por ahí sueltos y reaccionan entre ellos. Bromo radical con bromo radical nos daría de nuevo bromo 2. CH3 radical con el bromo radical nos daría de nuevo nuestro compuesto y por otro lado CH3 con CH3 en forma de radical pues nos da otro compuesto que no nos interesa para nada, pero bueno, ahí lo tenemos, es concretamente aquí en este caso, es el etano. Entonces estas serían las tres etapas que nos permiten hacer el haluro de alquilo. Vamos a ver un ejemplo de una reacción con un compuesto algo más complejo. Si nosotros tenemos este compuesto de aquí, que esto sería el 2-metilbutano, y lo sometemos a radiación, HNu, ¿cuántos compuestos monohalogenados vamos a poder formar? Pues tenemos que ver que los carbonos que tenemos, aquí tenemos un carbono, otro, que esos carbonos que vemos en el compuesto al menos tengan un hidrógeno. Entonces este de aquí pues tiene 3, 1, 2, 3. Este también tiene 3, también es un metilo. Este del extremo también es un metilo. Aquí tenemos 1 y 2 y aquí tenemos 1. Entonces todos los carbonos tienen hidrógeno. Podríamos obtener un compuesto halogenado, monohalogenado, sustituyendo un hidrógeno de cada carbono por un halógeno. Sin embargo, tenemos que localizar, esto es importante, tenemos que localizar carbonos que sean distintos. Cuando digo distintos, fijaos que aquí tenemos un CH3, un CH3 y un CH3. Esos 3 CH3 no van a ser equivalentes porque no tienen el mismo entorno químico. No va a dar el mismo producto si sustituyo uno de estos 3 hidrógenos por un cloro, por un bromo, que si sustituyo uno de estos 3. No. Sin embargo, estos dos de aquí, que he dejado en naranja, esos sí son equivalentes porque como están unidos al mismo carbono, al final tienen el mismo entorno químico. Y sustituya el hidrógeno por un halógeno en este CH3 de abajo o en este CH3 de arriba, me da el mismo compuesto. Luego voy a sustituirlo, por ejemplo, en el de abajo. De los 3 hidrógenos, uno de ellos lo voy a sustituir por cloro. En el segundo carbono, no voy a poner ese hidrógeno sustituido por un cloro así, ¿vale? Si yo aquí quisiera indicar que hay un hidrógeno, bueno, lo puedo colocar así, pero si voy a poner un sustituyente que no es un hidrógeno, no queda muy elegante. Entonces lo que hacemos es, manteniendo los ángulos correctos, echar el metilo para acá, poner el cloro ahí. Ese es el segundo producto de la monohalogenación. El siguiente sería este y el último sería este.
Entonces, serían 4 los productos de monohalogenación de este compuesto, del 2-metilbutano, cuando, bueno, he puesto cloro, pero no he puesto aquí la molécula. ¿Serían estos los 4 productos de monohalogenación? Y me vais a decir, pues sí, lo acabas de hacer tú. Bueno, hay que hacer un pequeño matiz, ¿vale? Y es que nosotros tenemos que localizar si hay algún carbono dentro de todos estos que sea un centro quiral o un centro estereogénico. ¿Sabemos lo que es un carbono quiral o un centro o carbono estereogénico o un carbono asimétrico? Todo esto es lo mismo. Un carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes. Eso lo encontramos aquí. No, ahí no, perdón. Eso lo encontramos aquí, en este, ¿vale? Localizamos perfectamente ahí un carbono que tiene un cloro, un metilo, un isopropilo y un hidrógeno. Eso sí es un centro quiral. Esto no lo puede ser porque este carbono tiene 2 hidrógenos. Esto no lo puede ser porque tiene 2 metilos. Este no lo puede ser porque tiene 2 hidrógenos. No solo nos tenemos que fijar en el carbono que porta el halógeno, ¿vale? Sino tenemos que mirar un poco más allá. En este carbono de aquí, donde inicialmente no había un centro quiral porque había 2 metilos, ahora aquí ya no tenemos 2 metilos, tenemos un metilo, que es un CH3, y un CH2 cloro. Entonces esto también es un centro quiral. ¿Eso qué implica? Que este compuesto de aquí no es lo mismo si ese metilo está hacia adelante o si ese metilo está... ¿He puesto carbonos de más aquí? No, es que he puesto este enlace demasiado largo. No es lo mismo que esté en cuña ese metilo o que esté en trazos. Son 2 compuestos diferentes y por tanto aquí pues no es lo mismo que este cloro esté hacia adelante o que el cloro esté hacia atrás. Entonces, en total, ¿cuántos compuestos tenemos? Tenemos 6 productos de la monohalogenación.